Carlos Rucao. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor? Un placer estar aquí. No viste la serie, pero no importa, pero bueno, lo viviste tanto. Pero no, lo que pasa es que es una serie de ficción y hay que tomarlo como es, como un entretenimiento. Si vos te vas a poner como algunos se ponen, esto ocurrió, esto no ocurrió. La verdad que el que la quiere ver, que la ve y se divierta. Yo la voy a ver en algún momento. Tuve una semana complicada porque cumplí años, vinieron mis hijos, nietos, así que... no había tiempo. Lo veremos. Pero usted aparece, ¿eh? Aparecen dos escenas. Bueno, es lo único que una falta. que le quería preguntar al aire. A ver, contale, después la ve. Hay un cruce en la escalera de Casa de Gobierno con el entonces presidente Menem que le pregunta a usted como ministro del Interior, ¿no se sabía nada después del atentado a la AMIA? ¿Inteligencia no sabía nada? Porque si no va a durar menos que en trabajo con Isabelita. ¿Ese diálogo existió? No, es un absurdo. Mirá, hasta tan absurdo que primero yo terminé con Isabelita. No me echaron nadie antes. Claro. Me voy en febrero, ella se va en marzo con el golpe militar. Claro. Así que, una pavada. Segundo, Carlos no tenía esos modales. Carlos era un seductor, no un fighter. Y en tercer lugar, si hubiera tenido esa opinión mía, no me hubiera hecho luego vicepresidente, porque uno llega a vicepresidente, algunos lo olvidan, porque los pone el uno. Y yo llegué a vicepresidente gracias a que Carlos Menem dijo, es este. Él hizo una encuesta entre tres, Reutemann, Palito Ortega y yo salí tercero y me eligió a mí. Claro. Ay, perdón, dijiste, uno llega a vicepresidente porque lo pone... El uno, el presidente, claro. Siempre. Siempre, mirá, yo te voy a decir, en esa época yo era bastante popular, iba a un acto y la gente se acercaba, pero yo cuando iba a un acto con Menem era invisible. Todos iban con él. Es así, es el arraigo en un país como este que es muy presidencialista de los personajes carismáticos que son los que se llevan los votos. Pero Carlos, ¿te puedo traer entonces? Pero le puedo pedir a producción que me busque, hacías, mientras tanto hace la pregunta a Mariana, la escena con la señora que tiene el kiosco de seducción de Baraglia. El capítulo 1, ¿no? Me gustaría esa escena porque me parece que describe todo lo que vamos a ver después. Bueno, y trayéndote al presente, cuando decís al vicepresidente lo pone el 1. ¿Qué estás viendo del vínculo o del no vínculo ahora entre Milei y Villarruel? Primero, no es de ahora. Es cierto. En el momento en que la vicepresidente visita a Isabel Perón, le lleva un homenaje del Día de la Lealtad, comienza la carrera de la peronización de Victoria Villarruel. Ella, que vivió defendiendo el golpe militar, termina visitando a la que fue la víctima y luego termina ahora del lado del kirchnerismo, que son los herederos no de Perón, sino de los montoneros. ¿Está peronizada, Victoria? Sí, está buscando ese espacio, claramente. Todo lo que hace es acercarse, hablando de seducción, cada presencia de Mayán y ella en los medios de comunicación es una tarea de mutua seducción. Hay importantes dirigentes del espacio ortodoxo del peronismo que ya hablan con ella, o con quien está cerca de ella. Están armando para el 27 una fórmula para enfrentar al presidente y eso es lo que hace que el presidente reaccione. Carlos, ¿en qué momento se rompió tanto ese vínculo? Porque ella también lo ayudó a Javier Milei a llegar. Ella era la parte cuerda. ¿En qué momento? ¿O nunca hubo? Yo no conozco esa vida interna, yo no he transitado nunca por ese espacio, así que no lo sé. Yo como observador, mi sensación es que ella tiene un pensamiento muy distinto al del presidente en materia estratégica, porque si no, no hubiera boicoteado el plan de estabilidad actual y hubiera buscado que siga creciendo la inflación, porque de eso se trata las leyes del otro día. Cuando a vos te dicen esto es para los jubilados, mentira. Carlos, te hago una pregunta. Esto es para los gobernadores, Carlos, que se llevan un paquete así de grande. Te hago una pregunta. Y lo que dice Villarruel, yo me niego a solamente decir si es del peronismo o no peronismo, son personas. Ella tiene hoy una herramienta, un arma que es escribir en una red social y que se divulgue. Cuando ella dice, ¿por qué no le cortan a los servicios de inteligencia? ¿Por qué le cortan a los jubilados? ¿No dice una gran verdad? Dice una gran pavada, porque qué? Vos imaginate la proporción de la que estamos hablando en materia económica, claro. Estamos hablando de una proporción de 10-1 en costo fiscal. Entonces vos podés decirle al presidente... ¿Pero cuáles son las prioridades? La prioridad es hablar con el presidente en privado y decirle estos son los caminos y esto es lo que ella siempre ha evitado. ¿Por qué no hablan en privado? Porque ella siempre ha evitado eso. ¿Es al revés? ¿No es que no lo dejan? Bueno, en todo caso... Somos opinadores de una realidad que no conocemos. Pero ¿no es eso? ¿No es el destrato?
El trato se ve del lado de Javier Milei. Sí, pero no se corta el diálogo cuando a ella no le dan el Ministerio de Seguridad, que ella lo había pedido, y el Ministerio de Justicia, que supuestamente se lo habían prometido. Yo me acuerdo que Milei en campaña estaba en un programa donde fue Milei, y yo estaba sentado en esa mesa, estaba Villarroel y Milei. Y la pregunta era, ¿seguridad ella? Yo no sé. Entonces, supuestamente no fue esa la promesa, que ella se quedó con las manos vacías, se lo dieron a Bullrich, y ahí empieza el enojo, empieza todo. Este es un país presidencialista y el gabinete lo arma el presidente. Efectivamente parece haber habido esa promesa, no la cumplió. Pero esto es como si la señora te dice a vos que vas a empezar desde mañana a ser el mejor cronista de este canal, y luego no te dan ese espacio. ¿Te vas o te quedás y aceptás el espacio que tenés? Ah, bueno, bancátela, viejo. Bueno, pero por ahí o te vas o bueno, pero si la promesa es que yo te ayudo a ganar, porque Victoria Villarroel lo ayudó a ganar, porque Milei en una de las áreas más sensibles, que es la seguridad, no es lo que piensa el gobierno. Sigue haciendo agua. No, el gobierno no piensa que Villarroel le haya sumado votos. Es una opinión mía. Milei gana la elección, no tengo dudas, pero ella lo ayudaba en cada entrevista que iba. Al menos en la imagen pública. Vos le preguntás sobre seguridad a Milei y no tiene ni idea. Yo no lo critico por eso. Digo, está bien que se ocupe de la economía, pero sinceramente sin Bullrich ahí no sé cómo hacía. Yo no lo dudo, pero vos fijate, Milei, como todo presidente, elige los mejores ministros para cada cosa. Él tiene una ministra de Seguridad espectacular. Está haciendo las cosas. Y Villarroel también se pelea con la ministra de Seguridad. Sí. Y te explico por qué. Por celo. Porque realmente Patricia es mucho más de lo que muchos de ellos pensaban. Está conduciendo muy bien la seguridad en un país donde el primer problema era la inflación. Y ese es un problema del que se ocupa el presidente. Correcto, Carlos. El segundo problema era la seguridad. Y todos sabíamos que Milei era un economista. Carlos, en este caso, digo por capítulo, la historia tal vez es más antigua. Quien rompe lanzas en redes sociales es Bullrich increpando a la vicepresidenta de la Nación. Y Villarroel responde. Claro, yo te voy a decir, en esta historia de las personas, hay que ver qué salta a las redes, pero por dónde empieza, porque en la vida personal, de repente vos te cruzás conmigo varias veces y un día saltamos a otro lugar. No sé, la verdad que no sé la historia, pero de todo el problema entre ellas. Es un poquito raro cuando el presidente habla sobre una traidora en una conferencia, ante digamos, como presidente hablando, ¿no?, del Congreso, y hay una traidora también. Es raro, ¿no?, los términos en los que está la política definiéndose. O tal vez no sabemos algo. Bueno, eso es una posibilidad, que no sepamos algo, pero la otra es la realidad. Las relaciones entre el presidente y vice en la Argentina no han sido muy normales. Vos fíjate que desde 1937 al 2007, el único que terminó el mandato de vicepresidente fui yo. 70 años. Sí. Raro. Sí. ¿Y qué? Pero entonces, ¿qué pasa ahí en el medio? La última imagen que se los ve bien es la que estábamos viendo recién en pantalla en el tanque, ¿no? Sí. Después. Pero ¿qué pasa en los vínculos, Carlos, entre un presidente y un vice? ¿Los vices tienen ganas de ser presidentes? Porque lo que se le está planteando a Villarroel es que quiere hacer una alianza con el peronismo para tomar el poder en 2027. Bueno, lo primero que yo creo que se ha sospechado es que quería tomar el poder antes de la mano de un juicio político. Que fue lo que Mayans desde el primer día planteó, no hoy, desde el primer día. Pero la verdad que yo lo que creo que todo el mundo tiene derecho en el momento oportuno a presentar una candidatura. Me parece que en este momento, que es un momento tan complicado para la Argentina, donde recién estamos saliendo de una inflación galopante, lo que hay que hacer es tratar de trabajar lo más juntos posible. Pero bueno, yo soy un opinator en esto como ustedes. ¿Sabés qué, Carlos? Te escucho y un poco me retrotraigo a la serie otra vez. Ojalá la veas, porque al menos es muy caricaturesca, pero a mí algo que me sorprendió fue el vínculo que termina habiendo entre Menem y Cavallo, cuando después del plan de convertibilidad, empiezan entre ellos roces, pero solamente por la cuestión, por el ego, por la cuestión de popularidad, por la cuestión de fama, digamos, ¿no? No. ¿Quién se va a llevar los méritos? ¿Quién se lleva los méritos? Las tapas de los diarios, Sí, y lo hace cara Menem. eso. Para que te quiero preguntar esto. Como que Menem no tenía ni idea de economía, pero ni idea. Él solo le gustaba la joda, el protagonismo eso de que, y la gestión de la popularidad, digamos. No, eso Gustavo Escobar no es así. Fue un presidente espectacular. Mirá, cada ministro lo elegía por su capacidad. ¿Se rodeaba de los mejores? Para mí tuvo el mejor canciller de la historia argentina. Guido Di Tello, un tipo espectacular. Me acuerdo un día viene y me dice: yo quisiera que me digas la opinión sobre un embajador. Y le digo: sí, presidente. Digo: ¿cómo se llama? Me dice: Cormillot. No, le digo: no, Cormillot es un médico dietista, amigo mío.
sacó un papel y me dice, Camilión. Le digo, es un embajador espectacular, pero es un tipo muy difícil de conducir. Y la respuesta fue, yo quiero los mejores, yo conduzco a todos, si no, no te hubiera llamado. Él tenía un gabinete que trabajaba muy bien, tenía un tipo espectacular al lado de él que era Eduardo Bauzá, uno de esos tipos que todo presidente le saca la lotería cuando encuentra una persona de ese nivel. En su momento. Claro, pero Coras y yo éramos otra cosa. Claro. Éramos operadores de Bauzá. Un día me dijo a mí, un miembro de mi gobierno, de mi gabinete, pero dice, Bauzá es secretario general y vos sos ministro, ¿por qué haces lo que él dice? Le digo, porque él es Menem. Claro. Entonces, a mí lo que me da la impresión es que el tema con Cavallo es un tema de varias etapas. Primero, Cavallo fue elegido por Menem para ser su ministro de Relaciones Exteriores. Cuando yo fui embajador en Italia, mi ministro era Mingo. El comienzo del gobierno de Menem es un comienzo tumultuoso porque él también tiene hiper como las que recibió de Alfonsín. Sí. No es como ahora que lo primero que hace Milei es bajar el gasto público. Nuestra tendencia era seguir con el gasto público. Entonces tiene dos hiper. Y Cavallo le plantea un plan de estabilidad. Un plan de estabilidad que necesitaba previamente una operación sucia del ministro que estaba, Herman González, que fue el plan Bonex, que tampoco ahora se hizo. Entonces, después de eso, Mingo recibe una realidad distinta. Pero... Y privatizar. Bueno, eso fue fundamental porque si no hay caja no puedes hacer todo esto. Pero déjame que te diga una cosa. Cavallo está vivo, así que lo puede contar. Cuando lo llama de la Rúa para ser ministro, me llama, me lo comenta y le digo, Mingo, vos sos un ministro para tener un jefe. Y de la Rúa no es Menem. Por eso después, digamos, la personalidad de Cavallo, que es un tipo muy inteligente. ¿Es irascible? Porque así por momentos. La serie del 2001 y también la serie de Menem más edulcoradamente, porque es muy edulcorada. Sí, no es un documental, hay que decirlo, es ficcionado. Lo muestran como un estratega. Es una muy buena acotación. Una estratega que hay que recordar que aún hoy tiene personas que influyen en la economía actual. O sea, sus segundos y terceros siguen influyendo en esta economía, pero tenía un carácter así que se brotaba. A veces sí, a veces no. En general era un tipo que trabajaba todo el tiempo, muy trabajador. Pero de repente cuando vos le llevabas la contra, teníamos discusiones muy fuertes. Casi todas las tenía conmigo y con Bauzá porque él se reunía los miércoles con el presidente, el lunes lo barajábamos nosotros y discutíamos lo que iba a plantear en la semana. Uno de las dos cosas, porque lo citan en la serie y está pasando ahora. ¿Pisarle los saberes a los jubilados es una decisión inteligente? Habría que preguntarle a Cristina Fernández de Kirchner, nadie se los pisó como ella. Pero hablo en este contexto y hoy. No, como ahora el kirchnerismo se rasga las vestiduras. No, el último año del gobierno de Cristina Fernández y su pelele presidente, perdieron los jubilados 23% de ingresos sobre el crecimiento de la ahora inflación. Perdieron 30% en un año. Por eso digo este contexto que es complejo. Yo lo que digo es, claramente, igual los jubilados tienen derecho a más. Sí. ¿No? Los jubilados tienen derecho a más. Lo que no hay derecho es romper el plan antiinflacionario. Entonces, lo que acá tendría que haber, creo que lo va a haber, es un diálogo entre los gobernadores y el jefe de gabinete, que es un tipo sumamente hábil, para encontrar un punto de convergencia entre las demandas de los gobernadores, cuya excusa son los jubilados, y las necesidades del plan de estabilidad. Me parece que está absolutamente claro para todos nosotros que los jubilados tienen que ganar más. El problema es que tienen que ganar más sin inflación. Y en lo que está, a ver, Carlos, en este escenario donde Milei va a tener que vetar al menos 3 leyes, porque la verdad es que no ha pasado que un presidente se le aprueben 3 leyes al hilo y él tenga que decidir salir a vetarlas. ¿Vos qué le recomendarías si él te pide consejo? ¿Que las vete, que elija alguna así? Porque se está señalando que alguna, que vete la de la moratoria, pero que no vete la del aumento, o vete la del aumento y no la de la moratoria, como buscando tal vez un equilibrio entre lo que es de impacto político. Acá hay una debilidad estructural y una personalidad muy fuerte. Okay. Un fighter. Yo siempre me preguntan de Menem y de Milei y digo, Menem un seductor, Milei un peleador. ¿No? Entonces, acá la lógica sería una conversación con los gobernadores para buscar puntos de convergencia. No sé lo que van a hacer, pero claramente hasta el 10 de diciembre de este año
El presidente va a tener la misma realidad parlamentaria que recibió y de la que el otro día se quejaba. Entonces, hay que ver qué tenés para poder defenderte, porque cuando vos vetás, obviamente en el Senado está claro que te voltean el veto, pero en diputados necesitas una pared de diputados que impida que los que están enfrente tengan 2 tercios. Y eso es lo que tendrá que analizar. Pero ser un fighter, ¿no te desgasta con la sociedad? Porque te digo, Carlos, vi la semana pasada al menos 2 sondeos donde empieza a haber cierto agotamiento de un sector de la sociedad a las formas, los modos y cómo aplica esos modos a la política, Milei. Hay, yo creo, en mi opinión, humilde opinión, 2 visiones según el corte social. Los sectores medios, empezando por muchos amigos míos, les molestan los modos. A los sectores humildes les encanta que haya desaparecido prácticamente la inflación. Ahora, la pregunta central es, ¿cuál es la alternativa a estos modos? Cristina Fernández de Kirchner. Porque esta es la discusión este año todavía. Ella conduce monolíticamente su espacio. Cuando hablábamos hace un rato... Claro, hoy, ¿qué sería la oposición? No, es ella, es Javier. Pero si está Cristina. presa, Carlos, si Sí, ya no por es eso una mismo. jugadora. Claro, es un Digo, problema. la otra, la contracara a los visión. modos, está bien, entiendo que es una líder y que maneja mucha gente, pero la otra cara a los modos son otros modos. Por que por supuesto. ahí nos definen un poco más como sociedad, me parece, porque además es esto que hablamos, que es cómo se derrama también esa forma de dirigirnos, que nos estábamos dirigiendo no solo ya al presidente, los diputados, los senadores, nosotros, entre Socialmente. nosotros, digo, es como retensa no sé, la personalidad que ha tomado la política como juego. Otros modos, que si él es el presidente, todavía le quedan 3 años más. Bien, eso podría ser una comparación con mi Sí. señora. Sí. Entonces digo, entiendo perfectamente los argumentos. Lo que te digo es que frente a él está solamente ella. ¿Por qué? Porque cuando la condenan, le sacan la libertad, pero le dan la lapicera. Y en todo el kirchnerismo nadie entiende que haya otra jefa que ella, Claro. salvo algunos que le mienten a Kicillof y que ahora están negociando con Cristina los concejales en sus distritos y también lo están negociando con la Libertad Avanza. Porque un intendente lo primero que quiere es conservar su Consejo Deliberante para poder gobernar. Entonces, a mí lo que me parece es que quien quiere enfrentar en el futuro a Milei va a tener que tener un proyecto nuevo, no un proyecto hacia atrás. ¿Sin el Le peronismo? traslado- Perdón, ¿sin el peronismo? No, el peronismo no va a desaparecer, va ¿Cómo va a mutando. desaparecer? No, porque digo, puede resucitar. El radicalismo parece sepultado, da la sensación, si no se, No se reconvierte. Perdóname que te interrumpa en esto. El radicalismo tiene grandes gobernadores. Grandes gobernadores. Sí, esto es un tema muy importante. No tiene dirigente nacional aún, pero tiene grandes gobernadores. En el caso del espacio que alguna vez yo transité, está absolutamente fracturado. Ustedes van a ver en estos días la aparición de un espacio del medio, un espacio de peronismo ortodoxo, que otra vez tiene el peronismo cordobesista Sí, Schiaretti, Schiaretti. Randazzo. Schiaretti, y el gobernador. Manes, Y el gobernador. Eso. Y el gobernador, porque no alcanza Llora. con un líder. Sí. Hay un gobernador atrás. Sí. Ellos van a armar en provincia de Buenos Aires, en las 8 secciones electorales en septiembre. No los conoce nadie, ¿no? En la provincia de Buenos Aires vos salís a caminar, no saben quiénes son. No, está bien. ¿Y Vos- tenés qué cantidad de votos? en la Vamos provincia a de ver, Buenos vamos Y a ver. tenés los votos de los que no fueron a votar, que no quieren a Milei y no quieren a Cristina. Eso van a está bien. seguir siendo votos. Para mí, el ¿No van a ir a votar? ausentismo, La gente que no quiere ir a votar es que dice, ¿por qué voy a ir a votar si no quiero esto y tampoco quiero esto? y además por otra cosa, porque los argentinos se han dado cuenta que el voto en la Argentina realmente no es más obligatorio. Yo siempre cuento una anécdota que me pasó en la última elección. Antes, sacaba la libreta de enrolamiento a las mujeres, la decíamos? libreta Tenés que ir a cívica, votar, si no te- Claro. y te la tenían que sellar porque si no, por ejemplo, no sacabas pasaporte. Claro. No te daban la posibilidad de entrar a un empleo público. Bueno, el otro día yo salgo de votar en la última elección con el papelito que te Debería dan ser. y mi mujer me llama y me dice, ¿me puedes traer por favor leche? Le digo, espera un segundo. Agarré el papelito y lo empecé a anotar en el papelito. Yo no uso esto para anotar porque soy viejo. Y ese papelito, ¿por qué no me importaba? Porque sé que después lo tiro, porque a nadie le importa nada. Entonces, acá vos tenés un sector que no quiere a nadie.
pero que al mismo tiempo siente que no está compelido por una obligación a votar. También. Y entonces esto también va a hacer que haya mucho pero Carlos, los resultados de la economía no mueven a la gente si justamente lo que estamos hablando es de los buenos resultados de Milei o del superávit, de la baja inflación. Lo que pasa que no a todo el mundo, la economía le da igual. Si vos estás en los sectores más humildes, estás muy bien comparado con lo que era antes, porque tenés una AUH mucho más grande, porque tenés una red social que te contiene, porque hay mucho empleo en negro que te banca, entonces te alcanza más la plata. Y para la gente que va al supermercado o a la tienda, sí, todas las semanas vale lo mismo, para ellos eso es verdad, Carlos, pero le traslado para que termine. Sí. Pero en los sectores medios la película es otra. ¿Cuál es? Los sectores medios pierden. Es así. El tema es el tema del empleo, cuando el desempleo, que ya emerge como una de las preocupaciones en... Bueno, esa es una vieja discusión mía con Carlos Pañi. Mirá, yo te lo voy a repetir lo que le dije acá a Carlos, en público y en privado. Es verdad que está en todas las encuestas. ¿Sabés cuál era la preocupación más importante cuando fuimos a la reelección con Menem? La desocupación. ¿Sabés cuál era la desocupación? 18%. Hoy hay 6.5%. No. Y ganamos con el 50% de los votos. ¿Por qué? Porque la gente lo que le preocupaba era fundamentalmente la inflación. Nosotros fuimos a la reelección con una inflación del 2% anual. Esa fue la diferencia. Eso es una realidad, pero Esteban Mirol en este programa dijo, yo también te bajo la inflación, le traslado la pregunta, no es mía, yo también te bajo la inflación si piso el presupuesto, si le saco los medicamentos a los jubilados, si pagan el 30% los jubilados, si la obra pública, el acceso sur de la Ruta 40 en Mendoza es una calamidad, si piso eso y puedo provocar accidentes, así también se baja la inflación, con un costo social. El costo social viene hace 20 años de kirchnerismo. Evidentemente no lo puedes arreglar en un año y medio. Igual me parece, no, y cambiaron las épocas. Me encanta porque tenemos a la voz de la experiencia, fue parte de un gobierno que hoy está en auge para toda la juventud. Mis hijos no conocieron y ven la serie de Menem, entonces también está bueno conocer un poquito más y a fondo de lo que fue. Cambian los escenarios. A mí, que vivía a lo mejor cuando justo me vine del interior y tener un presidente riojano, y a mí me llega porque también viví los 90, ¿no? Lo que era Esquí Ranch, lo que era Junior, llamado como el mismo hijo del presidente. Cada uno tiene sus recuerdos. A mí me parece que hay ciertas similitudes en la farandulización del presidente cuando estuvo con Fátima Flores, que después Yuyo, que vaya a saber quién viene. Hay ciertas similitudes, pero bueno, hay que esperar. Yo quiero decir algo, si me permiten, final respecto... No, igual no terminamos, todavía quiero jugar con ustedes. No, porque parecía un punto final tuyo. No, quiero jugar. Yo quisiera decir algo respecto a Carlos Menem y sus amores. Sí. Yo tuve la oportunidad de estar con Carlos 2 años antes de su muerte. Y me dijo 3 cosas que me quedaron y que las voy a repetir acá. La primera, el amor de mi vida fue Zulema. Mira. Un día estábamos en una... Zulema está muy bien, tenés que ver la serie. Sí, un día estábamos charlando con él, y hago un paréntesis de esto que estaba contando, y estaba Zulema en la mesa, y él me dice, ¿cuántos años tenés vos de casado? Y yo le contesto y me dice... Yo te gano. Entonces Zulema lo mira. Y entonces él dice, bueno, con algunas interrupciones. Culturalmente era otra época donde las esposas permitían mirar para otro lado. Carlos quería ganar o ganar hasta en los años de matrimonio. Bueno, así es. También las segundo tema, conyugales, se maneja, cada uno maneja su... Segundo tema que me dijo fue, Zulemita realmente ha sido una hija excepcional que todo padre tiene que envidiar porque me está cuidando ahora, estoy enfermo y solo. Qué bárbaro. Porque cuando te vas del poder, los teléfonos dejan de sonar. Mira. Y la tercera cosa que me dijo fue... ¿Le dejó de sonar el teléfono a Menem? Y mucho, pero comparado con lo... No, bueno. Siempre si lo comparás, seguro. Querida, es así. Porque el poder es así, pero es así. Igualmente él conservó relaciones hasta el último por aliento supuesto. de personas más aún. Yo les cuento una cosa que no está muy contada. Milei era un panelista de televisión. Sí, lo sabemos. ¿Y ustedes saben que lo llamó Menem? No, yo no. Ah, bueno, pues esa es una anécdota poco conocida. No. Menem llama al canal, a este canal, y pide hablar con Milei. Milei creía que era una broma. Y lo invita a almorzar. Mira. Y cuando llega a la casa de él, Menem esperaba siempre en la puerta, al estilo del interior. Lo recibe y le dice, vos vas a ser el próximo presidente. Ay, sí, yo lo escuché eso. Y entonces Milei le dice, no, presidente, yo soy un... Fantino creo que lo contó. Claro. Que está dando una batalla cultural. Bueno,
lo invita a comer, charlan y qué sé yo, de un montón de cosas. Y en un determinado momento, Milei le dice, bueno, muchas gracias. Acuérdate, serás presidente. Que no termine igual. Bueno, tenemos un juego. La producción No, perdón. que sí termine igual. Menem terminó espectacular. Bien. Perdón, el gobierno nuestro terminó con 2% de inflación anual. No nos vamos a comer nosotros el desastre del final, que fue de la Rúa, que tenía que haber entendido lo que su servidor le dijo a él y a Cavallo, que también puede testificar, que yo dije, cambiemos el ratio de convertibilidad, pasemos de 1 a 1 a 1,50 a 1, y esto sigue por muchos años. Seguir con la bicicleta. Pero no. Pero sí, lo digo bien, no estoy siendo irónica. Con 1,50 a 1 seguíamos. Lo que pasa es que había un error de interpretación de Cavallo, que en ese momento, en lugar de hacer eso, hace una canasta de monedas confiando en la autoridad federal norteamericana económica que lo respetaba. Pero en el medio se cayeron las Torres Gemelas y Estados Unidos dejó de mirar. Sí. Perdón.